otro lunes de literatura aquí con el lector anónimo, y el día de hoy, más que hablar de un libro, hablaremos de un autor, de su obra y de su influencia, y el autor invitado del día de hoy será Howard Phillips Lovecraft o H.P. Lovecraft. Es sin duda alguna el autor o el escritor de terror más grande que se ha dado al menos del siglo pasado, ya que sus historias han generado infinidad de, más que de adaptaciones, una gran influencia en lectores y demás. Fue un hombre un poco, digamos, adelantado a su época. Fue un hombre muy controversial incluso. Y pues resumiendo más que nada, él nace a finales del siglo XIX y desde muy chico se siente atraído por la literatura. Crece junto con sus abuelos, y su abuelo tenía una gran biblioteca donde principalmente había libros de ciencias, atlas, de geografía, y lo más narrativo que encontró fue el libro de las mil y una noches, que según se dicen, al menos sus biógrafos, fue como que el libro que lo impulsó a escribir. Lovecraft es ya es una mitología compleja. En sus historias, en sus narraciones, en sus cuentos, en sus relatos, creó ahora sí que un universo, un multiverso de criaturas, de leyendas, de mitos que han sobrepasado la imaginación de la cultura popular como muy pocas veces se ha visto. Bueno, mucha gente dice que junto con Edgar Allan Poe es quizá el autor más grande del género de terror, aunque bueno, es más horror, pero bueno, digamos que es como una subrama. Lovecraft ha escrito, entre sus obras más conocidas está Las montañas de la locura, que de hecho por aquí lo tengo. Tenemos también los mitos del Cthulhu o Cthulhu, dependiendo cómo lo quieran mencionar. Está El color que cayó del cielo. Está, bueno, hay varios. En las montañas de la locura ya lo mencioné. Los cuentos de Dagon, el Reanimator. Lovecraft fue un hombre que en sus relatos puso todo lo que le gustaba. Ahora sí que es un autor que llenó sus historias de sus influencias. Era un hombre fanático de la biología, fanático del suspenso. Creció en pueblos costeros, y eso se nota también en muchos de sus libros. En muchos de sus escenarios suceden en pueblos costeros. Él como que sentía una gran intriga hacia el océano, hacia el mar. Muchas de sus historias tienen este elemento, criaturas que viven en el agua, mundos que están más allá de nuestra imaginación, tipo la Antártida. Como que tenía mucho interés por este mito. Por ejemplo, el mundo de Riley, una ciudad submarina que está oculta entre los océanos, donde habitan seres y criaturas fascinantes y extraordinarias. Lovecraft fue un autor que debo admitir que es, es muy específica su obra, y se siente algo pesada. Hay que recordar que cuando él empezó a escribir a principios del siglo pasado eran otros tiempos literarios, es decir, su pluma es muy descriptiva, es muy detallista, es muy puntual en ciertas cosas, y otras las deja a la interpretación. De hecho, entre los fanáticos hay como un chiste, porque realmente muchas de las descripciones que se le da de sus monstruos no son realmente de los libros, sino como que lo dejaba muy a la interpretación, y luego la gente empezó a encontrarles como darle cierta forma física en ilustraciones y en portadas. Por ejemplo, es un escritor muy visual. Casi siempre van a encontrar obras, ¿cómo decirlo?, muy ilustradas de sus libros. Van a encontrar unas ediciones ilustradas por autores de cómics, por ejemplo, porque es un autor muy visual. Irónicamente, es muy visual sin ser visual. Como les digo, muchas de sus descripciones las dejaba muy ambiguas, las dejaba muy
muy libres, no te decía exactamente, por ejemplo, el Cthulhu, que es una descripción entre un dragón con un pulpo, que es una de las figuras más impresionantes que se han visto, y sus fotografías hasta pesadillas, bueno, no sus fotos, sino sus ilustraciones hasta pesadillas dan. Y realmente en sus historias no contaba tan a detalle como lo vemos en los dibujos que han hecho varios de los ilustradores. Entonces, por eso, como que muchos de sus monstruos se han ido creando con el paso del tiempo, no necesariamente el señor. Obviamente, él no escribía estas historias pensando voy a crear mi propio universo, mi propia mitología. Él escribía pues porque le gustaba, él escribía para algunas revistas de aquella época. Él le tocó una, digamos, una forma donde pues muchos escritores lo que hacían era hacer relatos, los vendían a las revistas y de eso sacaban un dinero extra. Lovecraft no era, aunque le gustaba escribir y le gustaba la literatura, no era como que fuera su pasión tal cual ser escritor. Él escribía los relatos, les gustaba a la gente que los leía, le pedían más y pues él seguía escribiendo. Digamos que fue como el primer artista literario, ¿no? Le escribía a gente, le escribían fans, le pedían más información, e incluso llegó él a recibir relatos, digamos, fanfics de otros escritores que decían, oigan, me gustó su historia, pero yo me hice este final para mi versión. Entonces, digamos que eso en aquella época era muy extraño, que hubiera un autor que generara un fandom, que generara tanto interés. Ya recordemos que este boom literario de la fama a través de las letras, pues digamos, se ha visto los últimos 30 o 40 años. Lovecraft escribió a principios entre los años 10 y los años 20 y no era muy común. Y es algo curioso porque el señor era una figura muy tímida, una figura muy retraída, de pocas palabras, no convivía con la gente, estaba muy alejado, digamos, de los demás, solo salía de su casa cuando fuera necesario. No era alguien que disfrutara la fama, por así decirlo. Y eso se nota mucho también en sus personajes. La mayoría de sus protagonistas estaban muy alejados de los protagonistas habituales de las historias de aquella época. Héroes valientes, héroes nobles, héroes, ya saben, como este arquetipo de Indiana Jones, Flash Gordon, todos estos héroes nacidos del pulp. Él tenía personajes más científicos, personajes más, digamos, Sherlock Holmianos. Eran más como investigadores, a veces incluso eran personajes ajenos a la acción. Por ejemplo, los mitos del Cthulhu, si no me equivoco, el protagonista es el sobrino del protagonista, es decir, él encuentra unas cartas de su tío, las empieza a leer y a través de esas cartas es donde vamos viendo la historia. Entonces, digamos, el protagonista no participa tal cual en la historia, solo estamos leyendo junto con él las cartas de su tío. Y eso se ve mucho en sus historias. Sus personajes eran muy científicos, sus personajes eran muy seres más razonables, que usaban el ingenio y la investigación antes que armas y su fortaleza física para derrotar, o ni siquiera derrotar, porque también sus finales eran muy trágicos. Es un hombre que él estaba muy obsesionado con los sueños, con la mente, con todas estas ideas, por eso los retrataba mucho en sus obras. También tenemos universos y multiversos, digamos que fue de los primeros en tocar esos temas. Seguramente ya había otros autores o incluso en los mismos mitos nórdicos, que es de donde más bebe él como su fuente. Ya también había como ciertas ideas de que hay más universos allá del nuestro, como los nueve reinos, que son Midgard, Asgard y los demás. Pero bueno, eso ya es meterme a otras cosas, esto es como suposición. El señor ha dejado una gran influencia en la cultura pop y en general. Muchos escritores han dicho que sus primeros libros fueron de Lovecraft o su primer acercamiento fue con Lovecraft. Stephen King lo ha dicho.
Mike Mignola, Guillermo del Toro, que de hecho Guillermo del Toro lleva años queriendo adaptar varias historias de Lovecraft para una película, pero no se lo han permitido porque son historias muy gore, muy crueles, que ocupan mucho dinero en cuestión de efectos especiales y nadie se arriesgaría a soltarle 300 millones de dólares para una película clasificación R. Muchos artistas han hablado de él en su obra. Curiosamente, la obra de Lovecraft, cuando es adaptada, termina fracasando porque sus libros son muy literarios, es decir, no son historias donde, por ejemplo, pueden pasar 30 páginas de el personaje protagonista simplemente leyendo cartas, como les mencioné ahorita. Sus historias están narradas muy al estilo de cartas, muy al estilo de notas periodísticas, de notas de investigación. Entonces no es como que sean historias de aventura, a pesar de que bueno, sí son de aventura, pero no son las típicas aventuras de hay que ir por un tesoro, hay que descubrir, sino está todo sostenido en las palabras, en las sensaciones que experimentan los personajes, en las situaciones que los van llevando a la locura. Y eso es lo que es un poco complicado de adaptar, es un poco difícil de mostrar físicamente o visualmente, mejor dicho, y que a la vez digamos, cree las mismas sensaciones que cuando lo estás leyendo, como de inquietud, como de este desconocimiento de qué está realmente pasando. Entonces es un autor muy difícil de adaptar. Han dicho varios directores que lo han querido, digamos, hacer películas o series. Lo más cercano que ha tenido de éxito fue su cuento de Reanimator, que era como una reinterpretación de Frankenstein que hizo de un hombre que está obsesionado con crear la cura de la muerte. Y en los 80 se hicieron unas películas basadas en este libro, en este cuento, que más o menos tuvieron éxito porque, digamos, es la historia más ligera de Lovecraft. Ahorita que está de moda el Doctor Strange, el nombre de Multiverse of Madness, pues mucha gente decía que sonaba muy parecido a Mountain of Madness, las montañas de la locura. Y bueno, otro también que ha sido influenciado por Lovecraft es Sam Raimi. Sus primeras películas como Evil Dead tienen N cantidad de referencias. El Necronomicon, que es un libro que inventó Lovecraft dentro de la historia, pero que mucha gente ha creído que es verdad, porque en sus historias Lovecraft creaba su mitología. Pareciera que lo que te estaba describiendo era real. Por ejemplo, creo que ese libro dice que es un libro ancestral que tiene desde los antiguos egipcios, que fue creado por tal hechicero, no sé qué. Mucha gente creía que era verdadero. Hasta el día de hoy hay gente que pregunta, oigan, ¿el Necronomicon sí existió o solo es parte de la mitología de Lovecraft? Entonces, en las propias historias de Sam Raimi lo ha utilizado. Ahorita que está de moda Doctor Strange, creo que también hay referencias. Muchos autores han hablado maravillas de cómo los influenció en su vida, de cómo crecieron leyendo a este autor. Yo por ahí tengo varios, bueno, aparte de los libritos estos que a veces te encuentras en las tiendas y están en 15, 20, 30 pesos. Tengo por ahí una antología, he leído varios de sus relatos. Personalmente creo que es un autor que se debe de leer si eres fan de la fantasía y de las criaturas, pero sí es un autor muy difícil, les digo, es una literatura muy pesada, es una literatura, no la puedes leer para antes de dormir, de algo relax, para pasar el rato, porque sí ocupa mucha de tu atención por la manera que les digo que está narrado, muy detallista, pero a la vez no tan gráfico. Entonces sí ocupas como tenerle cierta paciencia a este escritor. Tiene muy buenos relatos, tiene muy buenos mitos, tiene todo un universo que curiosamente no es como que el señor se haya sentado a plantearlos, que dijera yo voy a escribir un universo de monstruos, simplemente los mismos cuentos los fue creando y se fueron uniendo. ¿Por qué digo esto? Porque me ha tocado ver gente que lo lee a Lovecraft y dice, no, es que yo también quiero escribir una serie de libros que sean todo un universo de monstruos y mitos como los que él hacía. Y es algo que el señor, digamos, le salió de la nada, no es como que lo haya planeado, pero obviamente creó los nexos para conectarlos y unirlos.
Y bueno, creo que por eso es que se sienten tan únicos y tan interesantes, porque no era como que pareciera más que una serie de historias o de cuentos escritos por ahí, como esas narraciones que vas escuchando, ¿no? Como todas estos, digamos, el chupacabras, la llorona, todas estas historias que se han ido pasando de generación en generación, que no sabemos de dónde vinieron. Entonces creo que ese es el toque especial de Lovecraft. Es un autor, no sé si decir de mis favoritos, pero al menos sí uno que me ha gustado leer, aunque les digo es un escritor muy pesado, muy denso, pero vale la pena. Creo que él en sí es una figura literal, él en sí era un personaje, de las pocas veces que se puede relacionar a un escritor, a su obra y a sus personajes como un solo mito. Vale la pena, creo que mis favoritos son los cuentos, los mitos del Cthulhu, que fue fantástico cuando los leí. Yo tenía unos 18, 19 años. Es un autor que vale la pena descubrir. Eh, Búsquense las versiones que quieran. Hay unas versiones increíblemente ilustradas con que incluso hasta traen anotaciones. Muchos de los libros que he leído de él tienen al principio un prólogo donde el propio, digamos, algún escritor pone, ¿no? De cómo le influenció, de cómo han sido, lo que significan para él las historias de Lovecraft. Ya les mencioné que el propio Stephen King lo ha mencionado como su mayor influencia, y N cantidad de directores, artistas de cómics. Hay mucha de la obra de Lovecraft en películas, en videojuegos, en cómics. Fue un hombre que lo cambió todo, digamos, fue el primer gran artista literario, por así decirlo, al menos el que ya se volvió más mediático, el que ya se volvió como estas figuras que ahorita ya no nos parecen tan extrañas de el escritor famoso. Y bueno, otras cosas también que se le critican mucho es que decían que él era racista, que era misógino. Sí, pero que no empañe eso la obra. Creo que en este caso sí podemos dejar de lado eso, porque tampoco es como que en sus libros se haga hincapié. De repente se hace mención, ¿no? Cuando habla de algún personaje afroamericano o extranjero, sí hace como ciertas puntuaciones. Pero pues creo que los que lo hemos leído tenemos el criterio para saber que eso no nos debe influenciar, que sí lo podemos ver como que es algo digno de su época, digno de otra era, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no creo que eso debería de molestarnos. Entonces ahí los invito, si son fans del terror, del horror cósmico, si les interesa, si siempre les ha llamado la atención Lovecraft, creo que es un buen... tres historias de él para comenzar y ser como checar si es algo que te gustan: los mitos del Cthulhu, las montañas de locura y Reanimator. A veces vienen los tres en un solo tomo, y luego ya si sienten que les llama la atención y quieren descubrir un poco más de esta amplia mitología, pueden irse buscando todos los demás mitos. Eh, Algo padre de Lovecraft es que hay muchas antologías de él donde puedes encontrar hasta 20 relatos suyos en un solo tomo. No se batallan en encontrar. Les digo, son de esos libros que pueden encontrar desde 15 pesos hasta ediciones de 2,000 pesos, que ya son las más completas. Pero es alguien que les va a gustar. Si les gusta la fantasía, pero quieren un toque más oscuro, quieren un toque más siniestro, sin duda alguna Lovecraft es el autor que deben de conocer. Bueno, aquí terminamos el día de hoy. Yo, ya saben, los espero la próxima semana. Les pido que se suscriban, los invito a que me dejen sus comentarios, sus recomendaciones, que creemos una comunidad para ir conociendo sus opiniones, para ir conociendo qué les gusta, qué no les gusta. Ya saben, si me van a tirar hate, háganlo con buena ortografía. Y no me queda más que desearles una feliz semana. Nos vemos la próxima con otro lunes de literatura y disfruten de sus lecturas.